Buen día, gracia y paz de Dios tengan todos. Les felicitamos por nuevamente estar comunicándose por este medio, estar al contacto con nosotros. Les saludamos en el amor de Jesucristo, esperando que esta meditación de la palabra pueda ser de bendición para sus vidas. Saludos a los presentes y a los que nos siguen a través de las redes. Que la gracia y la paz de Dios siga sobreabundando en sus vidas. Hoy vamos a dar continuidad al tema la serie de estudios que les prometí que vamos a estar viendo y que creo que es de suma importancia. Hoy vamos a ver un tema que se llama Cristo nuestro Redentor. Cristo nuestro Redentor. Creo que es sumamente importante este tema porque hay quienes lo tienen como una mención solamente de Cristo Redentor, pero no saben por qué realmente Cristo es Redentor. La otra, hay religiones que piensan que ellos a través de las buenas obras van a redimir aquello que hicieron malo, que van a poder entrar, como dicen, al cielo por medio de sus buenas obras. Nosotros los que creemos en Jesucristo podemos decir claramente, Jesucristo es nuestro Redentor. La palabra redentor o redimir quiere decir rescatar. Cristo me rescató, Cristo me redimió. Y no nada más porque lo dijo, no, pagó un precio. Porque redimir quiere decir rescatar pagando un precio. Reconocer el valor que tiene para pagar un precio para que vuelva a su dueño original. Eso es lo que quiere decir redimir. Y para este tema, yo quiero que veamos en el libro de Primera de Pedro en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 18 y 19. Vamos a estar leyendo. Antes de leer la palabra, me gustaría que nosotros, les voy a compartir algo que dentro del ámbito cristiano a veces se ha familiarizado el compartir un drama que se llama La subasta de un alma. Y esto lo traigo a colación porque la verdad que realmente lo que está en riesgo es el alma de la persona. En ese drama que se presenta, me gusta porque viene los placeres del mundo, el alcohol, las drogas, la fornicación, todo eso, y le ofrecen placer al alma, placer a esa alma. Y entonces hay personas que atienden a esas ofertas del mundo, del enemigo, y quedan presos en ello. Y bueno, de hecho que todos de alguna manera estábamos en esa condición. Me gusta ese drama, lo traigo a colación porque al final de probar todo lo que el mundo ofrece, lo que el enemigo le ofrece al alma para satisfacerse, esa alma sigue vacía y sigue cada día peor, hundido, en desesperanza. Entonces, al final me gusta de ese drama porque aparece Jesucristo y Él le recuerda a esa alma que Él murió por ella, que le está ofreciendo la paz, la salvación, la vida eterna. Eso no lo da nada de este mundo, solamente a Jesucristo. Y por eso quiero que leamos este pasaje que está en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatados, esa palabra rescatados, precisamente esa palabra es redimir, comprados. Dice de vuestra vana manera de vivir, como les decía yo de ese drama. Todos atendimos a esa oferta que el mundo nos hacía a través de diferentes maneras. Algunos dicen, yo no tomé, ok, sí, pero ¿y la fornicación, el adulterio, la mentira? Todo eso, el alcohol, en algo nos atrapó el mundo, el enemigo, y por eso dice que fuimos rescatados. Los que hemos conocido a Cristo fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque estábamos esclavizados en el alcohol, en las drogas, en la mentira, en la fornicación,
en el materialismo, el hedonismo, todas esas cosas que el mundo ofrece. Y sin lugar a duda que necesitamos ser rescatados. Pues dice aquí que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hay gente que se jacta ahí. Y yo voy a ser fiel a lo que mis padres me enseñaron. Pues Cristo vino a redimirnos de eso, precisamente porque son cosas superfluas, cosas vanas. Por muy alto que sea el valor que nos instruyeron nuestros padres, si no está en Cristo, la verdad que no tiene ningún valor. Porque dice que es algo vano, algo vano. Por eso dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre. Ese fue el precio de nuestro rescate, de nuestra redención. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldad. Por más que decíamos, no, yo prometo y ya no voy a hacer, cuando nos dábamos cuenta ya estábamos nuevamente en aquello que no era grato, en aquello que nos dañaba. No solamente no era grato para Dios, sino que nos dañaba, nos afectaba físicamente, emocionalmente, espiritualmente, nos afectaba todo eso. Por eso dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa, esa palabra preciosa, quiere decir el valor más grande que pueda haber. Eso fue el precio que pagó Jesucristo, su sangre, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Él es nuestro Redentor, por eso nuestro tema que se llama Cristo nuestro Redentor. Para tratar este tema de la redención, quise ponerle este tema porque realmente quien nos rescató de vuestra vana manera de vivir es Jesucristo. Y para esto, esto fue determinado en la eternidad. Esto no es algo que fue improvisado. En el libro de Hechos, quiero que veamos en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 20 y 21, dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto. Escúchenme esto. Por la sangre del pacto eterno. Esto fue determinado en la eternidad. Dios no andaba improvisando la redención de sus hijos, no. Esto fue determinado en la eternidad. Es algo que Dios no improvisó, sino que en la eternidad. Y para esto quiero que veamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4, para que entendamos el origen de nuestra redención. ¿Dónde se planeó esta redención del ser humano? Porque a veces nosotros decimos, no, pues es que hace 2000 años, o hace, por ejemplo, en mi caso, hace 34 años que Cristo me redimió. No, miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir? Que esta redención fue planeada antes de la fundación del mundo, antes de todas las cosas, que existían todas las cosas. Ya Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían planeado nuestra redención. Por eso dice, por medio del pacto eterno, por medio del pacto de su sangre, que es un pacto eterno. Dios decidió nuestra redención, para que nosotros podamos servirle, alabarle, glorificarle, para que nosotros pudiéramos conocerle más y más, para establecer una relación de comunión con Él. A veces hay gente que tiene una religión, tiene una tradición, pero no tiene una comunión con Jesucristo. Mi invitación es que, de acuerdo a la palabra, como siervo de Dios, yo te invito a que establezcas una relación. No es solamente rescátame, sálvame y ya. No, sino que ahora, una vez que fuimos comprados, rescatados, redimidos por la sangre de Cristo Jesús, Dios quiere que le sirvamos. Para esto, yo quiero tomar un ejemplo en la palabra de Dios que encontramos como la sombra de lo que había de venir. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, yo quiero que lo veamos, Éxodo capítulo 6,
Y aquí vamos a encontrar este ejemplo, qué es lo que quería Dios y después vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. No es solamente qué es lo que quería Dios con el pueblo de Israel, porque es un ejemplo que tenemos que ver para meditar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, quiero que vea esto. Dice, cuando Dios envía a Moisés para redimir al pueblo de Israel, y estaba bonito el decir, saber la responsabilidad que tenía y bueno, pues él, ahora sí, quería de alguna manera glorificar a Dios y hacer su voluntad, pero él dice, bueno, pero ¿cómo voy? ¿En nombre de quién voy? Y entonces aquí Dios le habla, en el versículo 6 dice, Éxodo 6 dice, y mandó, perdón, estoy en Éxodo 5:6, voy a Éxodo 6:6, dice así, quiero que lo vean, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo te sacaré. Primero, yo quiero que vea usted, ¿quién estaba enviando a Moisés? Dice, yo soy Jehová. Y ese yo soy Jehová marca una continuidad, un continuo presente. El yo soy, no yo fui ni yo seré, el yo soy es el que te manda, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el eterno, es el que te manda, dice, diles yo soy Jehová y yo os sacaré, yo los sacaré, dice, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. O sea, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Y Dios envía a Moisés y diles, te envía el yo soy. Y él te va a sacar. Parecía imposible, pero Dios estaba dando su palabra a los hijos de Israel. Y luego dice, yo llamaré de su servidumbre, yo os libraré de su servidumbre. No solamente te voy a sacar, te voy a librar de toda aquella esclavitud. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, ese es el objetivo, sacarlo, librarlo de todo lo que le ha mantenido en esclavitud. Dice, los libraré de su servidumbre, yo redimiré con brazo fuerte. O sea, los compraré, los rescataré, los libraré dice, con brazo extendido y con juicios grandes. Luego el versículo 7 quiero que tome en cuenta, porque te libera, te compra, te saca de eso, pero luego dice, y os tomaré por mi pueblo. Esta parte yo quiero que lo tome muy en cuenta. Te tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto es hermoso, hermanos. Este es un ejemplo del Antiguo Testamento, el amor de Dios, de cómo viendo a su pueblo, a sus hijos en esclavitud, siendo oprimidos, ¿sabe qué? Dios viene y los saca y los liberta, los libra de todas esas cargas pesadas. Y teniendo este ejemplo como base, quiero que veamos ahora nosotros, para nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, la redención que Dios muestra en su palabra para este tiempo. Quiero que vean el libro de Colosenses, en el capítulo 1. Ya vimos el ejemplo del pueblo de Israel, cómo Dios los rescató, los redimió. Y dice para que sean su pueblo, porque esto quiero tocarlo después. Una vez que tú eres pueblo de Dios, Dios quiere que tengas comunión con Él. Ahorita lo vamos a tocar, pero permítame. Dice en el versículo 5, Colosenses 1:12, dice así, escuche bien esto. Esto ya es para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, la
cual nos ha librado, escuche bien, de la potestad de las tinieblas. Nos ha rescatado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Vean lo que dice, en quien tenemos. Tienes que estar seguro, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Te libró de la potestad, de la esclavitud que el enemigo tenía sobre tu vida y te trasladó a donde Cristo va a gobernar tu vida. Por eso debemos estar gozosos, dice, dando gracias al Padre. Hermano, cuando el pueblo de Israel fue sacado del pueblo de Egipto y fue llevado por el desierto, Dios envió a Moisés y le dio cómo hacer un tabernáculo. En el tabernáculo tenían que presentarse el pueblo de Dios para empezar a establecer una comunión, una relación, una comunión, una intimidad con Dios. No es solamente para que tengan algo religioso, no. Era el lugar donde se tenían que encontrar con Dios. Y todo, yo siempre les digo esto, todo inicia con una relación. No lo conocían, pero empezaban a relacionarse con Dios, con ese Dios santo que los había librado, que los había rescatado. Pero ahora, no solamente relacionarse, sino que Dios quería que tuvieran comunión con Él. ¿Qué es tener comunión? Es hacer exactamente lo que a Dios le agrada. Para eso Dios daba mandamientos, decretos, estatutos, para que ellos supieran cuál era la voluntad del Padre. Y entonces ellos pudieran hacer exactamente lo que a Dios le agrada, para así poder tener comunión. Pero no solamente comunión, haciendo lo que a Él le agrada. Dios quería tener intimidad con Él, con el pueblo. Que tuvieran un lugar a donde ellos puedan hablar con Dios, ellos y Dios, ellos solos. Aunque había sacerdotes, no tenían la oportunidad como nosotros hoy que podemos directamente por medio del Hijo acceder al Padre. Ellos tenían que ir a un sacerdote, pero Dios quería que estuvieran en esa comunión. Por eso dice aquí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar, la cual nos ha librado, dice, nos libró ya de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice, en quien tenemos redención. Ya fuimos redimidos. Y ahora con gozo acerquémonos al Padre, sirvámosle a Dios en su casa. Ahora nosotros tenemos esa oportunidad de poder establecer una comunión íntima con Dios. Para que nosotros hagamos lo que a Él le agrada, viviendo en comunión. Porque mire, si regresamos a Efesios, una persona que ha sido rescatada, redimida de la esclavitud del pecado, de la maldad, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, por favor, quiero que veamos Efesios capítulo 1, veamos, mira para qué nos rescató Dios. Dice, quiero que veas en Efesios 1, a ver, lo leemos, dice, desde el 5, dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cristo es nuestro Redentor, así se llama nuestro tema, Cristo nuestro Redentor. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Fíjense, ¿para qué nos rescató? Para que tengamos comunión con Él, para alabanza de su gloria. Para que ya no sigamos viviendo como antes vivíamos. Que todo lo que tú hagas, le dé alabanza a Dios, le dé gloria a Dios. Para eso fuimos rescatados. Y no lo decimos nosotros, antes dice, según el puro beneplácito. Miren lo que dice, de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad. Él fue el que lo decidió, no nosotros, no es que éramos buenos, no es que nos lo merecíamos. Él lo decidió para que todo lo que hagamos, lo hagamos para alabanza de Él, no para vanagloria nuestra. No es porque seamos buenos. No es porque yo me lo merezco, no hay ningún mérito en el ser humano. La obra es de Cristo, Cristo es nuestro Redentor,
Cristo fue quien nos libró. Cristo fue quien nos trajo a la presencia del Padre para empezar a establecer comunión con Él. Les dije, una relación, comunión e intimidad. Que nosotros pudiéramos empezar a relacionarnos con Dios, conociendo con su palabra. Para eso las enseñanzas. Pero luego tenemos que empezar a tener comunión, a hacer lo que a Él le agrada. Y luego llegar al momento de tener intimidad con Dios, a donde la intimidad es solamente de dos. Dios y uno, cara a cara con Dios, para que nosotros podamos tener intimidad con Dios, esa comunión íntima, para que ahora sí todo lo que hagamos sea para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito por el cual Dios nos rescató, Dios nos redimió, para que nosotros seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta, porque a veces nosotros pensamos, me rescató y queremos seguir viviendo como sigue viviendo el mundo, como vive el mundo. No, nos rescató de la esclavitud del pecado para no volver otra vez a ese yugo. Por eso dice, nos redimió de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino, donde va a gobernar Jesucristo en nuestras vidas. Y vamos a hacer la voluntad del Padre. Ese es el objetivo por el cual Dios quiere que nosotros podamos vivir para Dios. Así que yo les pido que tomemos en cuenta este consejo de la palabra en el libro de Lucas capítulo 2. Mire, a mí me llama la atención esto porque en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 38, había unos ancianos en el pueblo de Israel que anhelaban la redención del pueblo. Y el pueblo de Israel no lo entendió. Yo espero que nosotros sí lo entendamos. El pueblo de Israel no entendió su redención. Ellos creían que iban a ser librados como lo fueron de Egipto. Y aunque ellos tenían la noción muy leve de que había un redentor, que tenía que venir un redentor, no lo entendieron. Espero que a ti sí el Espíritu Santo te ilumine y puedas comprenderlo. Porque miren, en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 38, vamos a leer esto, escuchen bien esto, porque a mí me fascina esto. Dice, está hablando de una mujer que se llamaba Ana y de un hombre que se llamaba, se me va el nombre, pero bueno, dice, esta presentándose a la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Voy a leer antes porque habla de Simeón, desde el versículo, en el versículo 28 dice, y lo tomó en sus brazos. Está hablando de que José y María llevaron al templo al niño Jesús para lo de el ritual que hacían los judíos del primogénito, todo eso que tenía que cumplirse según la ley. Jesús lo cumplió, sus padres lo hicieron, dice. Y luego ahí estaba un hombre que se llamaba Simeón, dice, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu Salvador, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, y quiero que vea a esta mujer. Ambos eran ancianos, tanto Simeón como Ana, ambos eran ancianos. Dice, Ana profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Quiero que vean
texto. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Israel esperaba una redención y en ese momento estaba el Redentor ahí. Nació el Redentor, vino al templo. Y quiero decirles, el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que ya le había ejemplificado de cómo los había redimido, los había librado del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Ahora otra vez ellos seguían esperando un Redentor como Moisés, un Redentor que los librara del yugo de Roma. Pero no entendieron que lo que venía era un Redentor para sus almas. Y yo espero que tú entiendas, ninguna religión te puede redimir, solamente hay un Redentor y ya vino. Él murió por nuestros pecados, Él los libró de la esclavitud del pecado. El Redentor se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro Redentor. Entrégale tu vida a Él. Yo les decía, si estos temas lo entendemos, hermano, nos vamos a olvidar de religión, que tienes que hacer los sacramentos, que no sé qué tanto. Olvídate, Jesucristo es el Redentor del mundo. Pocas religiones, más bien las religiones no tienen Redentor. Solamente los que creemos en Cristo tenemos un Redentor. Por eso cuando me preguntan, ¿cuál es tu religión? Digo, Cristo. Cristo es mi Redentor. Él fue el que me rescató, Él fue el que me... Y yo no estoy esperando que me libere de las cosas superfluas de este mundo, sino que Él ha liberado mi alma. Soy salvo. Así como decía un hermano, salvo soy y al cielo voy. Porque Cristo es mi Redentor. Así que yo les invito a que mediten en esta palabra y que no se vaya a equivocar. El pueblo de Israel esperaba un libertador que viniera a libertarlos del yugo de Roma. Pero yo te quiero decir, ya estaba el Redentor ahí. Nada más que no lo entendieron, no lo vieron. Espero y esta palabra ilumine tu entendimiento para saber que Jesucristo puede ser tu Redentor si no ha sido. Y si ya lo es, ahora que tu relación crezca con Él, que tu comunión crezca, que hagas todo lo que a Él le agrada y que llegues a tener intimidad a donde tú hables Él y tú, Dios y tú. Eso me gustaría que entendiéramos, por qué Jesucristo es nuestro Redentor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y te felicito nuevamente por dedicar tiempo para seguir esta enseñanza, esperando que Dios abra tu entendimiento y puedas tomar lo que es de bendición para tu vida. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias y paz.